El tiempo. Excelente. Muy buenos días, amigos. Los saluda desde Guatemala su amigo Ronald Echeverría, director de ACE Consultores. Es para nosotros mucho gusto tenerlos con ustedes. Tuvimos un poquito de contratiempo en iniciar esta transmisión. Pedimos sus disculpas, pero estamos en el mejor, digamos, deseo de poderles acompañar por una hora más o menos de tiempo. Esta se está uniendo Alberto y se está uniendo Roberto Lauro. Bienvenidos. Vamos a estar acá desde Guatemala y desde Argentina. Esta es una transmisión que se está haciendo desde ambos países y en la cual pues ninguna es en sí sede, ¿verdad? Así que me voy a presentar. Ya me presenté, soy Ronald Echeverría, me acompaña Gustavo Gosiker, pero por favor, Gustavo, si quieres tú presentarte, pues ahora hazlo, es el momento, ¿verdad? Cómo no, buenos días a todos, gracias por estar. Mi nombre es Gustavo Gosiker y soy capacitador y consultor ejecutivo en empresas y bueno, larga trayectoria en empresas multinacionales en Argentina y en Latinoamérica en general. Y bueno, acá tratando de tomar un café y charlar de negocios con mi amigo Ronald Echeverría desde Guatemala. Espero que sea útil para todos. Pues bueno, Gustavo, estamos en una situación nunca vista, ningún plan estratégico, ningún plan de marketing, ninguna actividad empresarial que se desarrollara en los últimos meses del año 2019, los que tú hiciste y yo participé para nuestros clientes en América Latina, pues pudimos deslumbrar, ver, ni siquiera sentir o oler, como se dice, que lo que iba a ser el año 2020 iba a ser todo una cosa tan diferente a lo que hemos venido viendo en nuestra vida profesional y hasta en nuestra vida cronológica. Así que estamos hasta una nueva era de una situación de imprevistos en la cual vino a agarrar a toda la voz pensante del mundo con un problema que no habíamos manejado. Estamos hablando, pues, por supuesto, de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias y sus efectos sobre la vida, la solidaridad y la existencia del ser humano. Y esto, por supuesto, ha afectado a los negocios, ha afectado a las carreras profesionales y hay una gran incertidumbre. Casi estamos viviendo un mundo VICA, como se dice, ¿o? Un mundo volátil, un mundo incierto, un mundo complejo y un mundo ambiguo. Entonces, este es el escenario que nos está tocando vivir hoy en día. ¿Y por qué no mejor platicar también con los que tenemos alguna voz que decir, algo que conocer? Por supuesto, en esto ya dijimos, los gurús fallaron de tomo y lomo el año pasado con sus predicciones. Nosotros no nos queremos poner ese mote de que somos súper expertos, pero tenemos un conocimiento bastante claro de las economías de nuestros países, los negocios, y haremos algunas nuestras predicciones, análisis, con la mejor intención, ¿verdad? Ojalá que podamos serles de utilidad a ustedes. Así que, ¿cómo ves tú la realidad en Argentina de lo que se está viviendo, Gustavo, y cuál es tu predicción de la economía de tu país y cómo se va a estar desenvolviendo en esta bueno, durante y post el COVID, porque no hemos salido todavía de él? No. La Argentina tiene entre otras particularidades, ¿sí? Además de tener el tango, el asado y el obelisco, Argentina tiene crisis y ha tenido siempre crisis. Entonces, los profesionales argentinos nos hemos acostumbrado, ¿sí? a convivir con las crisis y a tratar de, bueno, hemos mantenido la cabeza fuera del agua gracias a este conocimiento que hemos adquirido durante todo este tiempo. O sea que la pandemia lo que hizo fue traer una crisis mayor, ¿sí? Pero crisis al fin, y nos da algunas oportunidades. Yo no soy muy de la idea crisis igual oportunidad, me parece un cliché, pero la crisis está promoviendo que incorporemos nuevas herramientas para ser sustentables, para que nuestras empresas progresen. Y cómo decirlo, estamos encarando los viejos problemas de nuevas maneras y con nuevas herramientas, pero observando también que hay un nuevo escenario laboral. No solo la crisis trae muchas cosas, muchas consecuencias,
un problema laboral muy grande que va a tardar mucho en recuperarse, pero una nueva conciencia emprendedora. O sea, yo lo que estoy viendo es una enorme crisis y en la Argentina, insisto, no es la excepción, por supuesto, Argentina está siempre en crisis económica, por lo menos desde hace muchísimos años, y lo que veo ahora son como que la gente está tratando de encontrar salidas. Veo mucho ingenio, de alguna manera, en encontrar salidas a problemas viejos, pero que están agravados. ¿Cómo son las cosas por ahí, por Guatemala? Pues mira, Gustavo, pues tú lo mencionaste muy bien y hiciste una breve descripción del problema argentino. Pues tenemos la crisis en nuestro país, Guatemala, un país poco conocido en el sentido de que incomprendido en cuanto a su economía y en sus condiciones macroeconómicas. Muchas veces lo que lastimosamente sale de acá es a veces noticias no tan positivas, pero la verdad que el país no se podríamos plantear esa situación de inicio, Gustavo. Digamos, las variables macroeconómicas del país en los últimos 10 años han sido bastante estables, yo diría yo, brillantemente estables casi para todo el modelo latinoamericano. Nuestro país realmente no ha tenido ninguna crisis, digámosle, así de recordar, en el sentido, bueno, salvo la crisis de los años 70, 74, bueno, años 80, perdón, cuando hubo una devaluación un poco fuerte del quetzal, pero durante los últimos 20, 25 años, nuestra paridad con el quetzal, con el dólar americano ha estado como estable. Tenemos los últimos 7, 8 años, hemos mantenido por lo menos una estabilidad del 7,50 al 7,75 por dólar. Y se ha mantenido durante, es más, todavía durante la crisis, tú puedes, hay una libre convertibilidad de monedas, tú puedes comprar dólares, pues tus cuentas en dólares y la moneda tiene, es más, mucha gente prefiere tener todavía sus cuentas en quetzales, pues porque el valor de la moneda se ha mantenido bastante estable. El nivel de inflación, he hablado de, no ha llegado nunca a 2 dígitos, nos hemos mantenido entre 4 al 6%, las previsiones del Banco de Guatemala para este año eran del 3,5%, 4%, y hemos estado creciendo a ritmo de 3,5, 4, y se está pretendiendo para este año el 5%, pero bueno, esto se vino abajo. Como ves, pues tenemos una balanza comercial, pues sí, no tan deficitaria. Nuestro nivel de endeudamiento a nivel país es uno de los más bajos de América Latina, si no el más bajo, y nuestra relación de deuda contra el PIB es menos de 25% del PIB, y mucha de esa deuda es relativamente manejable. Entonces, esa parte macroeconómica, esa parte de estabilidad ha permitido pues que la economía viniera funcionando. Claro, en el aspecto microeconómico, realmente en el aspecto de los negocios, pues ahí la cosa cambia, pues sí, porque también el país tiene indicadores, digámosle, bastante preocupantes en el sector, digamos, social, en el sector de analfabetismo, el sector salubridad y seguridad, en este caso tan importante para manejar esta pandemia, pues sí, nuestro país sí carece de un buen sistema hospitalario, seguros médicos o seguridad social, aunque se está, pues realmente hay una gran porción de la economía, es una economía informal, cerca del 60 o 70% de la economía es informal. Entonces eso, por un lado se dice que Guatemala es uno de los países donde hay más emprendedores. Realmente aquí nadie se muere de hambre, comienza a ver qué hace, qué cachas hace, y siempre pone cualquier trampita, decimos acá. Y la gente es muy laboriosa, comienza a trabajar en Guatemala desde las 5, 4 y media de la mañana, la gente está parada y en pie, y son las 8 o 9 de la noche y todavía la gente anda haciendo actividades. Y hay pero muchos, bueno, esta es una relación general, pero la crisis pues nos vino a traer, a llamarnos la atención de que esa macroeconomía no era suficiente, que la macroeconomía no era 100% sustentable para manejar esos rezagos sociales que tenemos en salud, que tenemos en educación y lo que tenemos en el desarrollo humano, que son siempre las cuentas pendientes de que todos nuestros gobiernos se proponen hacer, pero en la práctica ahora solo han venido a agravar. ¿Y cómo ha afectado eso en los negocios? Pues sí, ha afectado porque la pandemia nos trajo al concepto de empresas esenciales y no esenciales, y las empresas no esenciales pues no han estado trabajando durante la pandemia, ha habido un cierre
bastante de la economía. Y Gustavo, eso nos ha tenido encerrados a todos en buena parte, pero Sí. recién hace un 15 o 20 días, mes de agosto, por ser más exacto, pues ya la economía se comenzó a abrir y entonces hay un poco más de actividad económica. Esperamos que eso podía ser. ¿Qué cosas, qué negocios y qué Acá, actividades sí se sí. están dando en Argentina y que tú miras como posibilidades de hacer negocios en esta situación que ya nos hemos planteado, Gustavo? Por cierto, estamos tomando nuestra tacita de Eh, café, que fue parte de lo que sí, dijimos que claro, íbamos a hacer, ¿verdad? por supuesto. Acá lo que se observa es, como te decía, un foco de emprendedorismo bastante que se está expandiendo rápido, entre otras cosas porque va a ser muy difícil volver, primero, niveles de ocupación anteriores. Argentina tiene niveles de ocupación muy altos, de desocupación, perdón, y tiene un 40% de su economía informal. Entonces, el empleo tradicional, el empleo tal como lo conocemos, va a ser bastante difícil que vuelva a los niveles en que estaba, sobre todo en la población de más edad, porque un poco el criterio es decir, bueno, si no hay trabajo para los más jóvenes, mucho menos va a haber trabajo para aquellos que ya superaron determinada franja etaria. Además, nosotros no tenemos un problema, bueno, tenemos varios problemas, pero tenemos una inflación que el año pasado estuvo arriba del 50%, este año no sabemos porque, o sea, con la recesión que hay, muchos, y están las tarifas congeladas, el tipo de cambio oficial congelado y demás, no ha habido una gran expansión en el consumo, pero sin embargo hay una emisión monetaria que está descontrolada y que para financiar el déficit fiscal, porque como sabés estamos en un default virtual de nuestra deuda, y bueno, entonces no hay financiamiento, quiere decir que tenemos que financiar un déficit fiscal desconocido hasta ahora con emisión monetaria, porque además el valor del dólar oficial que está en 70, 75 pesos, en el mercado negro está cerca de los 140, con lo cual traer dólares de afuera en forma, digamos, oficial, para llamarlo de alguna manera, es prácticamente inconcebible porque nadie que los puede traer y cambiar a 140 los va a cambiar a 70. Y entonces no hay reservas, el nivel de reservas argentino es prácticamente nulo, por lo cual ahora se van a cortar las importaciones, o por lo menos las importaciones de muchos rubros. Y bueno, hay una necesidad que alguien tome alguna medida que revierta toda esta situación, pero mientras el déficit fiscal, pensá que en la Argentina de 45 millones de habitantes, 20 millones viven del Estado hoy en día, Anda. eh, y de los cuales eh, calculo que arriba de 10 millones de personas no dan ninguna contraprestación. Con lo cual 8 millones de empleados registrados más 4 de empleados informales para mantener una población de 45 millones de habitantes, dentro de los cuales 20 viven de lo que reciben del Estado, complica las cosas. Por lo tanto, desde el punto de vista de los negocios, yo creo que la cosa va a tener que focalizarse mucho en economía del conocimiento, eh, emprendedorismo, como te decía, y valor agregado a los productos agrícolas, que en definitiva siempre lo que ha sacado este país adelante, ¿no es cierto? La enorme producción de alimentos que debería tener valor agregado, pero digamos, la pandemia lo que ha hecho fue profundizar, como te decía, ya existían. Por lo tanto, si las soluciones que se van a aplicar son las mismas que han llevado al país a estar en esta situación o en la situación prepandemia y seguimos con las mismas recetas, la pospandemia no podemos esperar muchas cosas mejores. Además, por ejemplo,
no hay vuelos comerciales en la Argentina todavía, o sea, hay una economía, llevamos 160 días de cuarentena y los casos crecen, así que la situación para negocios en este país no es la mejor en estos momentos. Por eso hay mucha gente migrando también, ¿verdad? Así Pues la que verdad, Gustavo, es que es preocupante y voy a hacer un pequeño comentario que tú me dices y vuelvo porque eso es parte de la plática y la charla que tenemos. Bien, uno desde afuera, Argentina, que es un país admirado por muchos, envidiado por bastantes y con unas características de un perfil que los hace exitosos en muchas ramas y que tengan favoritos solo a per se, como el equipo, como es el fútbol argentino, y todas esas cosas los hace ante los ojos de muchos un país deseado y con una historia muy interesante en América Latina, un país con una gran extensión territorial, bueno, que tienen también hasta intereses en la Antártida y valles preciosos, recursos naturales preciosos, una ciudad monumental, o sea, uno mira muchas cosas y también sabe y conoce de que un tiempo la gente de Europa emigraba para Argentina, o sea, era un país, era un sueño, era el sueño sudamericano para muchos, tanto así que tengo entendido que muchas de las mezclas raciales de sus países vienen mucho del influjo de la cantidad de europeos que emigraron después de la colonización española. Y ahí pues vienen, imagino que hasta tu mismo apellido viene de gente que se emigró de países, otro día me contaste de dónde viene tu familia, pues este es un país que este crisol de razas y todo que se vino, era porque había pujanza, había posibilidades de desarrollo, y se encuentra, y sabemos, y tú lo sabes mejor que yo, que hubo momentos en que Argentina tenía mejores indicadores que muchos países europeos y otro nivel de vida, y era un país exportador de granos, etcétera, y tenía muchas capacidades y muchas cualidades y también un nivel económico, digamos, educativo superior y un mejor nivel, digamos, de salubridad, como ahora vemos a Chile, ¿verdad? A pesar de los problemas que se acaban de ver ahí en Chile con problemas sociales del año pasado, que también tienen un sesgo ideológico. Pero lo interesante, si después da tiempo, como de esa bonanza el país viene cayendo después de ciertos modelos económicos y ciertas dirigencias que hicieron de un país tan rico, no digamos a un país que esté realmente que no tenga salida, porque yo creo que los argentinos saldrán adelante, pero se les ha complicado bastante su bonanza y muchas de sus cualidades como el turismo y otras cosas, pues ahora tienen problemas y están dando con la crisis. Volviendo un poco al caso de Guatemala, nosotros acá en Guatemala, a pesar de las circunstancias, hemos tenido la ventaja de lo que son las remesas familiares. Cuéntate que las remesas familiares de los inmigrantes hacia el norte son la principal fuente ahora de divisas del país y contrario a todas las pronósticos, no han bajado en relación al año 2019, que de por sí era un año récord. Entonces, siempre los connacionales en el extranjero son nuestra mejor, digamos, producto de exportación, valga ese símil. claro. Estoy, por cierto, un artículo que está en la red sobre ese tema, y aún dejando a un lado, a otro lado, como quien dice, otras variables. Y tanto así que hablabas también, Guatemala tiene todavía la ventaja de tener bastantes reservas internacionales, tenemos la capacidad para poder comprar, tenemos casi como 6 meses de reservas si no tuviéramos ingresos de divisas para poder suplir y suplir a nuestros proveedores, y eso nos da una capacidad de compra. Pero, sí hay un pero acá. Esas políticas que se habían estado teniendo de bastante control del gasto público y no caer en grandes déficits, Gustavo, sí con esta pandemia el gobierno actual, forzado como muchos gobiernos que han aplicado medidas pues, de choque en el sentido de tener paliativos para combatir el hambre, combatir la salubridad y hacer inversiones para combatir el virus, sí caímos en un endeudamiento interno y externo ahora para hacerle frente a esta crisis. Entonces ahora, en estos últimos meses, hubo un incremento significativo de la deuda pública, cosa que no se había visto antes. Es más, se rompió un esquema, Gustavo, no sé si usted lo tenía, aquí durante ya más de los últimos 10, 15 años, el gobierno no se podía financiar del Banco Central. Es más, había una prohibición constitucional que ahora sí se rompió para paliar esta crisis, que el Banco de Guatemala
le compró bonos del gobierno, que nunca le va a pagar, ¿verdad? Para financiar su presupuesto. Entonces hubo un Eso, incremento significativo, todavía es manejable, pero puede ser que a mediano plazo tengamos que sufrir ya consecuencias de inflación que en nuestro país no se han visto. Solamente, si querés, con lo la, dejamos esto como sí, la parte macroeconómica regional. Por cierto, hay la economía global, pues también tiene sus problemas con la economía norteamericana, la economía china, los problemas de los bloques, la regionalización y también los problemas que han tenido nuestros principales destinos de exportación de nuestros commodities, que también han reducido nuestras compras a nuestros productos de nuestros países en toda Latinoamérica, y en eso creo que estamos todos en el mismo barco. Y también tenemos el problema de que nuestros aeropuertos están cerrados y que hay ciertas trabas arancelarias y no arancelarias a la libre tránsito de las personas principalmente, y de productos y servicios. También tenemos problemas de trabas arancelarias y no arancelarias. Entonces, todo eso hace un esquema no tan favorable para la economía, para los negocios. claro, Pero ahora, aún dentro de todo esto, Gabriel, perdón, ya te estoy poniendo Gabriel, discúlpame, Gustavo, mi amigo Gustavo. ¿Qué negocios tal vez sí podríamos nosotros prever como, porque lo que sí está claro, Gustavo, es que nuestra incapacidad, aunque como bien lo dijiste tú, que las crisis dicen que a veces pueden ser la madre de todas las innovaciones y todas las creaciones, por lo menos es lo que dijo Einstein en cierto momento, pero no es que sean deseables, pero al vernos ante una situación como que el ser humano estaba acomodado, saca algunas otras herramientas y cualidades, y la innovación y la creatividad a veces se ve forzada a reducir. Y entonces, ¿qué giro de negocios sí vemos que estarían como siendo posibilidades reales, concretas, que podemos trasladarle también a las personas que tenemos el gusto que nos acompañen, o ideas que podrían ellos utilizar aún en este ambiente que tal vez lo estamos diciendo nosotros técnicamente, pero ellos lo están viviendo en carne propia, y no hay mejor experiencia que vivirlo. Bueno, en este caso no es tan deseable esa experiencia, pero como que eso ya lo sabemos, como quien dice, estamos hasta acá de diagnósticos, y nuestro todavía no deja de ser un diagnóstico, que tal vez sí se podría hacer, que podríamos creer que hay algún lugar para mira, llegar a eso. por lo menos a nivel país, ¿no es cierto? Yo no hablo en general por Latinoamérica porque conozco la región, pero también hay realidades bastante distintas. Lo que sí podría Latinoamérica es darle de comer al mundo. Todos los países de Latinoamérica, menos Venezuela, producen alimentos. Entonces, podríamos trabajar sobre el valor agregado de los alimentos, porque Mira, nosotros, Gustavo, un sí, momentito, disculpa. Me está indicando aquí el sistema que nos quedan solo 10 minutos nada más para sí, cerrar esto, o me da la opción de actualizar, pero no sé si con eso al actualizar podamos perder la transmisión en directo, no lo sé. sí, al actualizar perdés la transmisión, tenés que Entonces, volver, tenemos 10 minutos para darle como quien dice, este último toque a cómo las no. personas, ¿verdad? Entonces, si bien las realidades son distintas en Latinoamérica, pero Latinoamérica, insisto, excepto Venezuela, Latinoamérica puede proveer de alimentos y puede proveer de alimentos con valor agregado. ¿Por qué? Porque puede incorporar tecnologías o desarrollarlas, por lo menos en Argentina la tecnología se está desarrollando a pesar de todo, eh, con buenas leyes que fomenten, ¿no es cierto?, el conocimiento. Yo creo que la región puede salir desde ese lugar. Ahora, como hay tanto, como mencionaba recién, hay tantos emprendedores, podemos enseñarles, aquellos que tenemos más experiencia, podemos enseñarles a los emprendedores cómo tener emprendimientos sustentables a través de, bueno, enseñarles sobre la gestión empresarial, sobre la finanza, sobre el marketing digital. Es decir, podríamos ayudar mucho a los emprendedores y lograr que los emprendedores también se dejen ayudar, por supuesto, porque estadísticamente hablando hay un 90% o un 80% de emprendimientos que fracasan. ¿Por qué? Y yo lo veo esto trabajando mucho y asesorando mucho emprendedores,
que el emprendedor tiende a enamorarse de su producto y no del mercado que tiene que abastecer, con lo Muy buen cual punto, muy buen incurre en punto. errores a la hora de definición de productos. Sí, Ronald. No, muy buen punto ese que estás diciendo de que se tiende a enamorar de sus productos y servicios. Me gustó para ponerlo entre comillas. Exacto. Entonces, muchas veces lo que pasa que el emprendedor quiere que su emprendimiento sea sustentable, haciendo lo que quiere hacer y no quiere hacer. En esta época, tal vez productos de producción masiva con un nivel de calidad no tan elevado, teniendo en cuenta la baja del poder adquisitivo de las personas, podría ser un buen impulso para un emprendimiento. Ahora, si yo pienso que, como me pasó a veces, que quiero hacer un producto, me pasó hace pocos días con una emprendedora que quería hacer un producto que era de lujo, que se basaba en el valor agregado que ella como artista le estaba dando, etcétera, y era algo que en este momento no se lo iba a poder vender o lo iba a poder vender a muy poca gente. Entonces, cuando la gente creo que estamos en una época de masividad y de precios accesibles para que la gente pueda consumir y retomar un poquito el concepto del consumo para que los emprendedores puedan vender y puedan tener emprendimientos sustentables. Noto en ese, por lo menos desde mi óptica, que es la financiera, noto que hay que trabajar mucho con los emprendedores, ¿sí? Para que incorporen herramientas, ¿sí? Que le permitan tener estos emprendimientos financieramente sustentables. Eso creo que es lo que nos puede llegar a dar, digamos, un nuevo comienzo. No olvidarnos un poco del concepto del empleo tradicional, que voy a una oficina y estoy 8 horas, sino que ahora tengo que pensar en mi autoempleo. ¿Qué puedo hacer yo dentro de mis habilidades? ¿Qué puedo aprender? Y nos dice alguien que le agradecemos que se haya unido, ¿sí? Que cuando uno es joven tiene más fuerzas para caminar. Es cierto, pero ojo, porque el concepto de juventud tal vez hoy no es el mismo que era antes. Hoy hablamos de 4 generaciones por familia y no de 3 como hablábamos antes, y si la expectativa de vida ha crecido, es porque ha crecido las condiciones físicas saludables en las que uno llega a extender esa expectativa de vida. Por lo tanto, ese también es un concepto que creo que tenemos que dejar de lado. El concepto del envejecimiento no es el mismo que el que era 30 o 40 años atrás. Creo que todos pueden emprender y todos pueden incorporar estas herramientas que yo mencionaba. Gustavo, hay buenas noticias, siempre hay aires frescos que vienen de esto y podríamos resumir algunas ideas en ese sentido, digamos, dónde podían haber oportunidades de emprendimiento, que también sería hacerlo. Un punto uno, las oportunidades de emprendimiento que las vemos ya completamente en la red y en todos lados, es todo lo que tiene que ver con bioseguridad, todo lo que tiene que ver con la seguridad de las personas, con los mismos tapabocas, con los mismos, todo lo que son para sanitización y limitación de ambientes, para mejorar la salud y la seguridad industrial, la salud y la seguridad de las oficinas, la salud y la seguridad de los ambientes de trabajo, de todos los centros de los comercios y los negocios. Ahí hay oportunidades siempre de trabajo. Otras oportunidades que nos ha traído esta situación de la pandemia es las oportunidades del servicio a domicilio, lo que es la logística y el transporte de todos los bienes y servicios desde los centros de producción, de toda la cadena de comercialización hasta llegar al hogar, pero ahora es en línea directa. Antes pasaba del productor al mayorista, al minorista y a la casa. Ahora va a ser casi del productor directamente hasta el consumidor, pero con la característica de su casa. Esto es una tendencia nacional e internacional. Veamos el éxito de Amazon a nivel internacional y de todo lo que son los servicios como Uber, todo lo que son los servicios de entrega a domicilio, todo lo que es la logística, la mejora. Por supuesto, hay una clara tendencia al trabajo de oficina en casa o home office, al teletrabajo, a la reconstrucción digamos, del trabajo y las estructuras organizacionales del futuro, que es el trabajar en equipo, el uso de la tecnología, lo que es el uso de la robótica y la inteligencia artificial serán áreas de expansión, el uso de desarrollo y mejora de apps que nos permitan mejorar y trabajar a distancia, la
los servicios de bancarios, los servicios profesionales, todo eso en línea, todo eso a través de distancia, sin descuidar que siempre en todo esto tiene que estar la calidad. También va a haber oportunidades para mejorar, digamos, la seguridad de las transmisiones, la seguridad de las transacciones comerciales en línea, la seguridad del e-commerce digamos, de la red, y todo esto tiene que ver también con las medidas de seguridad Yo, en la red. Va a haber ahí también si me oportunidades. permitís, Claro que sí, Gustavo. yo lo que veo, aprovechando el poco tiempo que nos queda, veo una tendencia a la baja de los negocios de intermediación, ¿sí? Locales de venta a la calle, creo que se va a cambiar por showrooms, ¿Ah? creo que va a haber mucho más el comercio digital, el marketing digital va a ser, creo que la gran estrella, porque la gente, es decir, una relación, como vos decías, del productor tal vez a un concentrador estilo Amazon y de ahí al cliente y no pasando tanto por locales de venta. El problema en la Argentina es que la logística, ¿sí? Es todavía muy deficiente, a pesar que se ha mejorado, pero todavía hay mucho para hacer dentro de la logística, por lo menos en este país. Creo que el tema de una buena logística también va a dar muchas posibilidades de nuevos empleos y de nuevas industrias que puedan ir progresando. Gracias, Gustavo. Y creo que también algo que tú y yo estamos involucrados en lo que es la educación y la formación a distancia, tipo online. Creo Sin que duda. también todo lo que es la educación, digámosle, también va a ir emigrando. No vamos a dejar la academia ni directamente las aulas universitarias, porque la educación presencial siempre tiene más cualidades, más oportunidades de la relación personal con el alumno. Eso es algo innegable, pero es un buen sustituto en las circunstancias de la educación online que nos permite poder estudiar en cualquier lugar del mundo. Y eso igualmente para los servicios profesionales, los servicios médicos también a distancia. O sea, hay oportunidades concretas también de desarrollo de formación para las personas acá. Y en otras palabras, hay oportunidades para las personas que también están viendo hacia dónde van las tendencias de la industria. Tenemos que estar ojo al Cristo, como se dice, viendo qué industrias son las que siguen prevaleciendo en el mercado y cuáles son las competencias y las habilidades más demandadas del mercado. Entonces, que nuestra academia, nuestras universidades también deben de reubicar sus pensum para orientar las carreras profesionales hacia ahora las nuevas formas de hacer negocios, las nuevas formas de realizar las transacciones. Pero en todo esto, sí, tenemos que actuar en líneas, digamos, en plataformas seguras, en plataformas